vamos a empezar lo más rápido posible con el panel de la educación para la ciencia. Ya les he pedido a todos los expositores y expositoras que se limiten a 15 minutos, luego tendremos un breve turno de preguntas que trataremos de que sea breve. Yo tenía previsto contar algo que ya, como lo ha contado Alejandro, pues ya no tengo por qué contarlo, algo que nos hemos ahorrado. De todas formas, quiero introducir que para nosotros en la OI es un tema muy importante, porque creemos que todo esto que hemos hablado estos días de ciencia, científicos, universidades con sus investigaciones, etcétera, necesita algo que tiene que producir el sistema educativo, el sistema que hablaba Alejandro, que son gente con vocación hacia la ciencia. Entonces, ese es un tema para nosotros muy importante. Estamos trabajando, esa comunidad que nosotros tenemos tiene esos objetivos, y yo estoy seguro que de lo que aquí aprendamos en esta sesión va a ser muy bueno en todo este ámbito. Vamos a seguir el orden que tenemos aquí. Bueno, pues Carlos, vas a ser el primero. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, especialista en educación superior, y yo te conocí por buen colaborador del Observatorio CTS. Bien, primero yo quiero agradecer la invitación para participar acá. En realidad, agradezco la invitación, no el tema, porque es un tema complicado del que quise huir sin éxito, así que aquí estoy. Mario no me dejó cambiar de tema. Digo que es complicado porque yo lo he encarado mucho en la gestión, y si lo dijera en términos épicos, diría que di muchas batallas sobre esta cuestión y las perdí todas. Así que es difícil ponerse a analizarlo en términos de expectativa de una solución, ¿no?, a la cuestión. Voy a tratar de trabajar sobre lo que menos desconozco, que es el tema universidad, así que me voy a apartar un poco de la línea de la conferencia, lo cual me deja más tranquilo, porque sería difícil competir con esa tarea concreta y de política pública que abarca todo un país que se expuso anteriormente. Bueno, primero algunas cosas de contexto. Podemos citar, por ejemplo, a Aristóteles, que ya decía en el libro primero de la Metafísica, los hombres, hoy serían los hombres y las mujeres, por naturaleza quieren saber. Es decir, lo primero que necesitamos para formar científicos, investigadores, lo tenemos, que es la curiosidad. La curiosidad sigue siendo un factor que ocupa una buena parte de la vida de las personas. Si la ocupa bien o mal es otra cuestión, pero la verdad es que la ocupa tanto que incluso los medios y todo el entretenimiento circula en gran medida alrededor de la cuestión de la curiosidad. Desde la curiosidad canalizada a través del chisme en programas de banalidades o esa mitología contemporánea que es la de los famosos y mediáticos, hasta los géneros relativos a la investigación. Últimamente en la televisión hay muchos, tanto del género policial como términos médicos, etcétera, que incorporan fuertemente algunos aspectos que tienen que ver con la curiosidad metódicamente, digamos, trabajada. Así que esta cuestión está. El tema es cómo la aprovechamos para motivar a nuevos jóvenes para que se dediquen a la investigación. Y volviendo a la cuestión de contexto, yo diría que hay tres cuestiones que necesitamos para que alguien se interese por ser investigador o científico. Primero, que la ciencia o la investigación sea un objeto conocido. Es decir, que se sepa que eso está ahí, que eso es algo que existe. Beatriz Sarlo, cuando se dedicaba a escribir sobre literatura, decía una vez, hablando de nuestra literatura de ciencia ficción, que la ciencia es una experiencia ajena a la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Es decir, no es algo que esté en la vida cotidiana, por lo tanto hay que incorporarla para que sea conocida. Como decía, hoy
hay muchas maneras en que eso se realiza. A través de divulgación en la prensa, que yo creo que es menos importante, canales específicos que se dedican a distintos temas de investigación, especialmente a la naturaleza y a la historia. El canal Encuentro en nuestro país también, que tiene realmente una buena programación en ese sentido. Programas de divulgación específicos sobre la ciencia en Argentina, que se han realizado a partir de las iniciativas primero de Adrián Paense, después de otros. Es decir, hay alguna difusión del tema ciencia que la visibiliza y la pone más en la experiencia cotidiana de los ciudadanos, de las personas. Empieza a ser parte de nuestro componente cultural. Un poco también porque la tecnología nos invade y eso hace referencia. También creo que los gobiernos en ese sentido tienen su aporte que realizar y este gobierno le ha dado una cierta centralidad al tema de la investigación y de la ciencia, e incluso ha visibilizado el rol de los científicos en distintos campos. Eso colabora a este primer punto. El segundo punto es que la ciencia sea un objeto prestigiado y deseable. Es decir, que la conozcamos, pero que además queramos estar ahí. Y para que queramos estar ahí, digamos, hay que lograr que se conozca la profesión y que la profesión de científico o de investigador esté prestigiada desde el punto de vista de la solvencia, es decir, que sea un lugar al que se puede ir y porque económicamente está bien remunerada, porque hay posibilidades de desarrollar una profesión en ese sentido y porque eso es conocido además por las personas que pueden estar interesadas en incorporarse en esa actividad. El tercer punto es que eso sea accesible, es decir, que haya un camino conocido para llegar a ser investigador y que ese camino esté a disposición de aquellos que puedan haberse interesado a partir de los dos factores anteriores. Y ahí es donde viene la universidad. Pero lo primero que tenemos son dos problemas. El primer problema es que no existe la carrera de investigador en los términos en que existen las demás carreras universitarias. Es decir, alguien puede decir que estudia de médico, pero no puede decir que estudia de investigador cuando termina el secundario. ¿Qué querés estudiar? Quiero ser investigador. Ah, sí, ¿y a dónde vas a ir a aprender eso? Bien, porque la formación del investigador es de posgrado. Nuestras carreras de grado son carreras profesionales que se refieren a profesiones que no tienen que ver con la investigación. Hay excepciones, claro está, que son las carreras puras, digamos, es decir, tanto las blandas puras como las duras puras en la clasificación de Becher, que tienden a asociarse más con la investigación, matemáticas, física especialmente, y biología, química quizás, bastante, pero en humanidades también, las carreras de humanidades, historia, letras, filosofía, es decir, no parecen carreras vinculadas a una actividad profesional, sino es la propia actividad de la investigación. Es decir, serían las únicas carreras en el infernal mundo de las carreras universitarias que de alguna manera tienen cara de ser la puerta para ingresar a la profesión de investigador. De cualquier manera, todas esas carreras están asociadas siempre también a profesorados. Y, obviamente, la profesión de profesor es una profesión diferente de la de investigador. Si bien se pueden conjugar en la universidad, en la mayoría de las instancias en las que trabajan los profesores que se reciben en estas carreras universitarias, que son los colegios de educación secundaria, no se da ese rol de investigador y profesor. Si el profesor que da clase en un secundario es investigador, lo es porque está en otro ámbito inserto en el que realiza investigador. Y en todo caso, si no, se trata de una excepción. Entonces, tampoco ahí queda del todo dibujado, en esas carreras que parecerían estar más cerca de la investigación, aparece del todo dibujada la profesión de investigador. Entonces, ¿qué sucede? Si hubo muchos alicientes para... bueno, tenemos otro problema más. El segundo problema es que, ¿dónde está la investigación, dónde está la ciencia en la universidad cuando uno es estudiante de grado? A mí me pasó una vez, estando en la CONEAU, que habíamos organizado un seminario sobre evaluación de ingeniería, habíamos invitado a unos evaluadores
de la Agencia de Títulos de Ingenieros de Francia, y lo llevamos a visitar algunas carreras de ingeniería como actividad paralela, algunas facultades de ingeniería en la región metropolitana. Lo digo así para que no se note cuál fue la que visitamos. Después de una larga visita, al salir a la calle, uno de los franceses dice, pero no vimos las áreas de investigación. Entonces el decano le dice, ¿se acuerda cuando salimos del anfiteatro, pasamos por un pasillo, la puerta de la izquierda, esa es la de la investigación? Bueno, claro, es difícil encontrar la investigación muchas veces en nuestras universidades, en nuestras carreras de grado. A veces porque no hay espacios para el investigador en las carreras que no requieren de laboratorios, etcétera, sino que la investigación se realiza muchas veces en la casa de los investigadores. En otros casos porque esos espacios están separados de los espacios de los que circulan los alumnos. Es decir, son gabinetes, pero están en un sector diferenciado. Como nuestras carreras no son si nuestra organización no es departamental en la mayoría de los casos, o no lo es en la práctica, aunque se denominan departamentos, las unidades académicas, ¿qué sucede? La relación del profesor con el estudiante se da en la clase, en la cátedra, en el espacio curricular y en los espacios físicos donde eso sucede, no en un ámbito donde además el profesor puede ser visibilizado como un investigador que está ejerciendo su tarea. Entonces, ¿qué tenemos? Que por más difusión que haya, si alguien quiere ser investigador, cuando llega a la universidad se encuentra con que eso es algo que va a suceder en todo caso después. Que primero tiene que pasar por un trayecto en el cual se cancela esa expectativa para meterse en otra expectativa que es la de formarse como un profesional. ¿Qué pasa durante ese tiempo en las carreras? Bueno, pensé que podía ser útil mirar algo que es bastante objetivo, es decir, una buena parte de nuestras carreras, unas 500 yo creo, más o menos, es difícil saberlo exactamente, están sujetas ya a acreditación de grado. Esto quiere decir que el Consejo de Universidades ha establecido cuáles son los contenidos mínimos, cuáles son los estándares respecto de la dimensión institucional, la dimensión de profesores, alumnos, plan de estudio, infraestructura, que deben cumplir las carreras para ser consideradas buenas carreras en sus respectivas especialidades. Bien, analizando las 22 resoluciones que el Consejo de Universidades dictó desde 1999 hasta 2011, en las que se establecen los estándares, contenidos mínimos y estándares para 40 tipos de carreras de grado, de las cuales hay una cantidad de programas que deben andar por los 500 más o menos. Y esto implica todas las ingenierías, medicina, arquitectura, todas las informáticas, las ingenierías relacionadas con agronomía, etcétera. Ahora las vamos a revisar rápidamente, si me alcanza el tiempo. ¿Qué es lo que se dice respecto de la investigación que es obligatorio para el cumplimiento de las carreras? La mayor parte de los casos, me refiero a 22 resoluciones, 40 carreras de grado en general, hay 27 de esas 40 carreras que tienen los mismos estándares. Todas las ingenierías y varias otras más, arquitectura, etcétera, tienen los mismos estándares y lo que se pide es, en la dimensión contexto institucional, que la carrera se realice en la institución universitaria, que tiene que cumplir las 3 funciones y las 3 funciones sustantivas se las menciona. El segundo aspecto es que tiene que tener la institución donde se dicta la carrera investigación científica tecnológica junto con un listado de 5 cosas más que tiene que desarrollar la universidad en la que se dicta la carrera. Y que también tiene que hacer convenios para distintas cosas y también para transferencia de resultados de investigación. Esto, en el contexto institucional, es una pequeña mención en una resolución que tiene 15 páginas, más o menos, 16, según el caso. En la dimensión plan de estudios no hay ninguna mención. En el cuerpo académico dice que los profesores tienen que tener dedicación suficiente como para dedicarse a las 3 funciones, siempre de acuerdo a la dedicación que tengan, y dice que es conveniente que tengan título de posgrado, que se tiene que tender a que tengan título de posgrado y a que sea gente con antecedentes en investigación. Lo último que dice es que
Los miembros de la universidad, por lo menos parcialmente, una parte de ellos tienen que participar en proyectos de investigación. Y respecto de los alumnos, hay una mención que se repite muchísimo en todas las resoluciones, que es que debe estimularse la incorporación de los alumnos a actividades de investigación, desarrollo y vinculación. Para medicina, directamente en la nueva versión, porque la primera que se aprobó fue la de medicina en el 99 y ahora se aprobó otra más, se eliminaron todas las menciones a la investigación. Es decir, hoy los estándares de medicina no hacen más alusión a la investigación, salvo por el hecho de que se menciona que deben ser carreras de que se dictan en una institución universitaria que tiene que cumplir las funciones propias de la universidad. No se aclara cuáles son esas funciones. Tengo la idea de que eso fue una presión que venía hace tiempo haciendo algunos sectores de nuevas carreras de medicina que tienen dificultades con el tema de investigación. Geología es un poco particular, se hace una mención concreta en que se debe formar a los estudiantes para la investigación. Esto es, como digo, novedoso frente a todas las otras carreras donde no aparece ninguna mención de este tipo. Y se habla también de que debe planificarse la investigación básica y la investigación aplicada. Respecto al cuerpo académico, la misma mención de antes, los profesores es mejor si además tienen antecedentes de investigación, y también la misma mención que encontramos antes sobre que es bueno estimular a que los alumnos participen en actividades de investigación. Ontología tiene un apartado específico para investigación, es una resolución de 2008, y ahí se dice que la investigación incluye políticas de investigación, unidades específicas de gestión de la investigación, unidades específicas de ejecución de la investigación, está incluida la posibilidad de que sean cátedras, pero pueden ser grupos, institutos, etc. Y también tiene que haber información sobre la investigación que se realiza, publicaciones e intercambio. Es decir, hay una cierta insistencia, estamos al horno. Bueno, no hay mucho más que eso, y hay una peculiaridad que quiero mencionar, que es que la única carrera que tiene entre sus estándares para el plan de estudios establecido que un ámbito, un área de estudios sobre investigación es, a mí me llamó la atención, no sé ustedes, la carrera de psicólogo. No sé si fue cola de paja o qué, o lo escribieron para Bunge, pero la verdad es que tiene un punto en su plan de estudio en el área básica que se llama investigación y que tiene como contenidos lógica, lógica, estadísticas y algunas otras cuestiones de ciencias sociales de tipo metodológico. Es la única de todas las resoluciones que hemos analizado, de 40 tipos de carreras distintos. Fuera de eso, no hay ninguna otra mención que salga de la norma de lo que planteamos antes. Bueno, no queda tiempo, pero propuestas para decir que se puede intentar algo. Algo hay que hacer si uno quiere. Si estamos decididos a que necesitamos más investigadores y que necesitamos alentar la formación de investigadores, hay que hacer algo en ese tiempo que va desde que el estudiante ingresa a la universidad hasta que empieza el posgrado. Ese algo podría ser un programa en el cual se esté motivando durante cada uno de los años en que se realiza el estudio de grado a los estudiantes que tengan interés, se los esté estimulando con talleres, etcétera, a participar de un programa que, entre otras cosas, tendría que incorporarlos, es decir, hacerles conocer cómo vive y cómo trabaja un investigador, tratando de que esa sea una buena experiencia, y, por otro lado, incorporándolos a equipos de investigación con permanencia, porque uno de los problemas que tiene la participación de los estudiantes en investigación, por lo menos en las carreras que hemos visto, es que no tiene continuidad. Como están atados a una cátedra, cuando termina ese proyecto de investigación ya el estudiante no se engancha en otras, si no se da un rapport con el profesor, etc. Entonces, tenemos que ver si los motivamos para captarlos en cada uno de los años y después los acompañamos para que hagan trabajo de investigación todo el tiempo que dura su carrera. Por supuesto, eso hay que engancharlo con que tiene que haber una facilidad para acceder a becas de posgrado. Y después tenemos que convencer a las universidades que cuando se gradúan de doctores o de magísteres los futuros investigadores, los tomen, ¿no? Porque si no todos los va a tomar el CONICET y pasa a veces que se crean nuevas universidades, se buscan profesores y no se recurre a estos jóvenes que están recién formados en el posgrado.
Bueno, ahora va a intervenir Norma Sbarbati de Nudelman. Ella es doctora en química por la Universidad de Buenos Aires y pertenece a una red Dianas, que es una red, la red y ella misma, que cree mucho en nuestro congreso y que nos está organizando un excelente simposio que va a durar una jornada entera, donde va a tener un montón de gente de magnífico nivel. Y bueno, muchas gracias, Norma, por ese apoyo, y te agradezco por anticipado que te ajustes a los 15 minutos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, además de las palabras de Juan Carlos, la invitación de Mario para este magnífico seminario que realmente desbordó, creo, todas las expectativas, por lo menos las que teníamos por ahí. El seminario, la charla que yo les voy a dar ahora, está basada fundamentalmente en las preguntas que nos dieron a contestar. La primera era los problemas de la enseñanza tradicional de la ciencia en la escuela. Estos problemas los conocemos todos. Una dificultad es que los maestros se quejan de que no han recibido formación en ciencias y se les pide que den ciencias. También temor al trabajo experimental. Las experiencias uno las practica antes de la clase, salen, en la clase no salen. Los alumnos aprenden de memoria porque, bueno, ahí le dan la clase tradicional. Entonces los maestros se quejan de que no tienen interés, se quejan también de la indisciplina en las clases de ciencia porque conversan entre ellos. Y eso un poco se debe a lo que se quejan los alumnos, que las clases les resultan aburridas y poco conectadas con su vida cotidiana. Algo que también escuchamos recién, que la ciencia tiene poco que ver con la vida cotidiana. Trataremos de, bueno, ya Alejandro se encargó, pero tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Como contraposición a la enseñanza tradicional, hoy vamos a hablar de lo que es la enseñanza de las ciencias por indagación. Nada nuevo, como ayer dijo el doctor Charrot, porque bueno, ya desde los tiempos de Bacon se hablaba de que la ciencia experimental es la reina de las ciencias, y el doctor Husseis en el año 19 hablaba de indagación y crítica. Y me gustaron mucho las palabras también de Rodrigo Rosena, que hay que trabajar con la cabeza de los investigadores. Esto lo veo como más gráfico que el tan bastardeado método científico. En los estatutos de la Academia de Ciencia está claramente establecido que la Academia debe ocuparse, entre sus obligaciones, de la mejora de la enseñanza de las ciencias. Y desde el año 2003 comenzó a colaborar con el Ministerio de Educación, siendo lo que en ese momento se llamaba padrinos científicos. Un año después ingresa IANAS, o sea, la magnífica red de la que habló Juan Carlos, y tiene IANAS, el primer programa es el programa de educación en ciencias, cuyos objetivos son promover la colaboración y la sinergia en los proyectos de educación en ciencia y el compromiso que deben asumir las academias de ciencia que estén inscriptas en IANAS en colaborar en mejorar la educación en ciencias, estimular el intercambio de materiales en proyectos dedicados a la educación en ciencias basada en indagación, que en nuestro lenguaje le llamamos ECBI, fortalecer en primer lugar la educación en ciencias en el nivel primario, para lo cual generan métodos, mecanismos, etc. Entonces, atendiendo a ese compromiso que debían asumir las academias de ciencia, nuestra academia, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, propuso y se aprobó en el 2006 lo que llamamos el programa ACE. ACE por Haciendo Ciencia en la Escuela, con el objetivo de cumplir con sus estatutos, que es fortalecer la educación en ciencias, empezando en el nivel primario con una metodología pedagógica reciente
que está basada en la indagación hecha por los propios niños, que ya vienen curiosos, como dijo recién Carlos, o sea, la curiosidad la tenemos por naturaleza, pero que a veces en la escuela nos encargamos de apagar esa curiosidad y decirles cómo deben pensar. Bueno, 3 objetivos fundamentales de este programa es capacitar facilitadores para que ellos luego puedan dar talleres a los maestros. Nosotros pensamos que la figura fundamental para que esta enseñanza se dé es la figura del maestro, lo cual no quiere decir que el maestro se tenga que poner en el frente como estamos nosotros. El maestrito Ciruela no, sino que el maestro es el que va guiando, pero el trabajo y el descubrimiento, la crítica de los otros, la discusión, la hacen siempre los alumnos. Esto tiene la ventaja adicional que el maestro no se expone si una experiencia no salió bien. Es lo normal que las experiencias no salgan bien, lo sabemos todo lo que hacemos en laboratorio, y la mayoría de las veces hay un resultado malo que nos da después muchos mejores resultados, un resultado aparentemente malo, muchos mejores resultados que el que esperábamos. Bien, otro objetivo es desarrollar módulos que se puedan hacer en el aula, sin laboratorio y sin que haya ningún temor que se estropee el pupitre, el piso, que se manchen los chicos. O sea, esto está diseñado de manera tal que uno pueda hacer ciencia sin ensuciarse, no es necesario ensuciarse. Y una cosa fundamental para la sustentabilidad del programa es que la academia no provee recursos, solamente provee el recurso pedagógico del diseño del módulo que se baja de internet, o sea, nosotros lo podemos poner en internet o les damos el CD, o de hecho el material impreso cuando es necesario, pero los módulos se hacen con semillitas que sacan de los patios, con las sombras que se hacen con una linternita, con vasos de plástico, etc. Materiales muy económicos y de fácil acceso para cualquier escuela, por vulnerable que sea, porque este programa está fundamentalmente enfocado en las escuelas modestas y solamente estamos trabajando con escuelas públicas. El programa hace, como les dije, 2006, tuvo su primer taller de formación de maestros en la facultad, en mi casa, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y ahí estamos mostrando un elemento muy económico donde los 2 electrodos son 2 lápices y se hace una experiencia de electrólisis del agua y bueno, tenemos ahí la feloftaleína y el oxidrilo se separa de los... Bueno, otro módulo es la construcción de un acuífero. De vuelta por las manos se dan cuenta que no son alumnos, no son niños. Los principios en que está basado la experiencia ACE, que es por indagación, es el mismo camino que sigue el investigador en el laboratorio, que no necesariamente responde a lo que muchas veces se enseña como método científico. O sea, fundamentalmente observar, experimentar, razonar, discutir, cambiar la experiencia. Muy importante el cuaderno de ciencias, donde los chicos con sus palabras, con sus errores, ponen y describen lo que han hecho. Luego las actividades están en progresión con los aprendizajes porque se trata de ayudar al maestro. La carga oral la pone cada escuela. Bien, no voy a tratar de seguir todo esto, pero la intención es que la educación sea integrada con lenguaje, historia, matemáticas y plásticas. Tuvimos unos proyectos muy lindos que duraron varios años sobre química y arte, y también hacemos otros con ciencia y arte. Bien, el objetivo es la apropiación progresiva de los conceptos y que el propio alumno saque sus conclusiones, y la consolidación de la expresión oral, porque tiene que discutir sus resultados, exponerlos con claridad, y escrita. Y entonces se escribe en el pizarrón
lo que ha obtenido, y las faltas de ortografía no se corrigen en el cuaderno, sino en el pizarrón. Y no las corrige el maestro, sino que a lo sumo el maestro pregunta, ¿están todos de acuerdo? ¿Está todo bien? Hasta que surja si hay una falta de ortografía. Bien, ya hablé de los materiales económicos. Es muy interesante cómo se involucra la familia, que a veces nunca vinieron a la escuela para una reunión de padres, pero sí vienen a ver qué es lo que está haciendo el chico, que me pidió que trajera semillas del patio, y que me vino a casa a decir cómo se hace un huevo pasado por agua. Bueno, son todas experiencias muy cotidianas y muy vinculadas a los materiales que siempre tienen en su casa. Y decimos que garantizamos la continuidad porque todos los que nos hemos dedicado a educación sabemos de los cambios de planes. Recién Alejandro nos dijo la muy triste pérdida de una materia bellísima como la que nos acaba de contar, pero el hecho de que tengamos detrás una academia que tiene un prestigio de 200 años, pensamos que eso le da un poco más de continuidad. Bueno, hay talleres de distinto tipo. Acá tengo uno que nosotros tratamos de acompañar a los maestros observando algunas clases, viendo qué pueden necesitar, y esta me la puse porque la señorita empezó diciendo, ¿se acuerdan que en la clase de educación sexual fulanito preguntó qué quería decir ácido? Bueno, hoy van a ver ustedes lo que es ácido, y eso es todo lo que dijo la señorita. Todo lo demás lo hicieron los chicos, ahí están los chicos trabajando. Otra escuela que fuimos a observar, una escuela muy, muy modesta, llamada como el Gran, que acá estamos en este lugar tan emblemático, luciendo sus guardapolvos blancos, muy circunspectos, se pararon cuando entramos, pero luego ya ven ustedes los chicos trabajando. No hay indisciplina, pero sí hay gran flexibilidad. Me habían advertido sobre ese chiquito que tiene los ojos enfocados, que tenía muchos problemas de comportamiento, que bueno, la señorita lo tenía muy en vista, qué sé yo, pero fue uno más en la clase muy interesado. Ahí ven otra foto donde uno de los alumnos está explicando lo que ha hecho. O sea, es mucho más que enseñanza de las ciencias, por eso lo llamamos educación en ciencias. Hemos hecho un tallerace en la academia, que tiene pisos de robles, mesas muy bonitas, y que, bueno, algunos decían, ¿cómo van a venir a hacer ciencia acá arriba? Esto no es un laboratorio. Bien, el doctor Charró estuvo presente, como siempre está presente en todas estas cosas, y ahí es una foto de profesores y maestros haciendo el taller. Bueno, talleres en otros lugares distintos. En Mendoza hicimos el tercer taller nacional, donde de vuelta se juega con sombras, con cosas muy elementales. La segunda pregunta, si debe la universidad jugar, ¿ya estamos? Bien. ¿Algún papel en mejorarla? Sí, claro que puede. Los resultados en lectura ya se dieron ayer. Estos resultados, los otros eran de PISA, estos son de CERCE, que es menos conocido porque es para Latinoamérica solamente, y son los resultados en matemática. En violeta están los que han alcanzado el nivel 4, que no es un nivel muy alto, simplemente ser capaz de razonar y con números jugar y encontrar una respuesta. Y ya ven ustedes que pocos son, y hay muchos que ni siquiera alcanzaron el nivel 1, esos son los que están en celeste, en la otra punta. Entonces, es muy importante que la universidad ayude. En el 2009, la academia hizo el primer taller latinoamericano de enseñanza de ciencias en el nivel secundario, y se desarrollaron módulos para ese nivel, para ayudar a los maestros del nivel secundario a poner la educación en ciencias basada en educación. Estos módulos están disponibles, cualquiera que lo quiera lo puede tener en la academia. Esta es una muestra muy pequeñita de cuán fácil es esta forma de hacer ciencia. Leonardo hizo el taller con nosotros el 26 de septiembre y a la semana siguiente ya sus alumnos estaban haciendo la misma experiencia y fascinados como todo. Bueno, hemos hecho muchos talleres de distinto tipo. El cuarto taller nacional se trabajó con grandes ideas en ciencia. Esto yo había hecho un workshop en Inglaterra,
muy interesante, que también lo pongo a disposición de quien lo quiera. Hicimos con escuelas técnicas, las 32 escuelas técnicas de Buenos Aires hicieron talleres basados en indagación, un muy interesante convenio con el Ministerio de Educación, donde las 600 escuelas primarias, docentes de esas escuelas, hicieron por lo menos un taller. Bueno, y así siguiendo, no voy a mencionar todo, damos cursos, y esto es otra cosa que ciertamente la universidad puede hacerlo, cursos para ayudar a los profesores. Y acá, si me permiten una digresión, quiero... ayer se mencionó que el doctor Hussein desestimó un apoyo para la educación en ciencias, 40 años atrás. Bueno, yo era una niña muy joven en aquella época, estaba recién haciendo mi tesis y fui convocada por un grupo de profesores para algo que había pedido el doctor Hussein, que fue durante 3 años, un mes entero, en el mes de enero, estuvimos reunidos con profesores de enseñanza secundaria en un hotel, 5 profesores, bueno, eran 4 profesores y yo, que era jefa de trabajos prácticos, dando química, y así se hizo con biología, se hizo con física, en aquella época, y se hizo en Mendoza, y en Salta, y bueno, nuevamente en Salta. Es muy costoso, eso sí, porque son 30 días, 30 personas, más los profesores, pero fue fantástico. Y desde ahí yo aprendí cuán comprometidos son los profesores del secundario, que también están muy denostados, cuando se les da algo de calidad, y cómo trabajan, y hasta cualquier hora de la noche, cómo trabajan. Lo mismo lo vimos con las Olimpiadas de Química, que durante 10 años estuve a cargo de las Olimpiadas de Química. La constancia, la perseverancia, el esfuerzo, y por eso decimos que lo más importante es el maestro. ¿Cómo puede ayudar? Muchas cosas. Bueno, ya vimos el mapa del geopolítico de Prebisch de la CEPAL, lo de PISA, democratizar el conocimiento, y algo que quiero decir es involucrar a los jóvenes graduados. Los jóvenes son muy solidarios, tienen un lenguaje más cercano al de los profesores del secundario y al de los chicos, y ellos también tienen mucha habilidad con las tecnologías recientes, y entonces enseñarles a hacer un uso creativo de esas tecnologías y no simplemente poner el problema y sacar la solución directamente. Garantizar la calidad académica, por eso detrás de nuestros módulos hay siempre un académico especializado en biología, en física, en matemática, que lo lee y se garantiza, y fundamentalmente el compromiso social, que es una responsabilidad. Pero para esto, los jóvenes graduados, sobre todo, no nosotros que ya tenemos la carrera hecha, pero los jóvenes necesitan que se reconozca la labor que se hace para mejorar la calidad de la educación en ciencias. Felizmente eso ya ha cambiado, pero cuando empezamos con la Olimpiada de Química, yo les decía a los jóvenes profesores que ayudaban, no pongan en el informe que hacen trabajo con la Olimpiada de Química, porque esto les va en contra. Porque se decía, no se dedican a la investigación en total. Eso cambió felizmente y se reconoce la importancia que eso tiene. Bien, esta es una foto que yo puse, un cuadro, para que no esperemos siempre que la sociedad esté maravillada con lo que le hacemos. Este cuadro representa un investigador loco, el señor que está ahí arriba del pelo largo, que va a demostrar que el aire es necesario para la vida. Ya mató a un pajarito, el que está en el vaso de ahí abajo, y está dispuesto a matar otro, que es el que tiene en la mano. Lo va a poner en ese tubo, al tubo le va a sacar el aire, y bueno, va a demostrar con la evidencia experimental que el aire es necesario. Entonces, fíjense los demás. Hay una niña que no quiere saber nada, se tapa la cara. Otra pequeña, más curiosa, también se agarra, pero mira, sigue mirando. Una señora en el costado que se va, no quiere saber más nada. La otra señora con aire escéptico. Bueno, toda esta novela se la hice yo el cuadro. No creo, no sé si el señor pensó todo eso, pero bueno, ya tenemos que terminar. Hay características muy interesantes pero no las vamos a mencionar. Beneficios que trae esta forma de enseñar la ciencia, que va, como les dije, mucho más allá de simplemente saber contenidos de los que explicaba hoy, y por eso que hablamos de educación y el desarrollo de valores como solidaridad,
el respeto a la verdad, el respeto a la diversidad, el respeto a lo que está diciendo el compañero, el saber exponer, etc. Esta es la última. Y no solo en la universidad, sino las academias, los institutos de formación docente, las redes científicas, como la RELAB, que es una de las redes que va a organizar la RELAC de química, etc. El IAP es el Interacademic Panel, que tiene 139 academias de ciencia y uno de sus temas fundamentales es la educación en ciencias basada en indagación. Según les gusta decir a la gente del IAP, es el programa de educación en ciencias planetario más grande en todo el mundo. Hablamos de STEM, eso quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo que se trata, entonces, es que en el nivel secundario la enseñanza incluya estas 4 disciplinas integradas. Y el primer día se hablaba que a los españoles les gustaba mucho todo lo de arte y la literatura. Y les quiero contar que países que están muy altos en PISA, como Singapur y Corea, están ahora hablando de STEAM en lugar de STEM. Y la A es por arte. O sea, me gusta mucho que se incorpore también el arte junto con la enseñanza de las ciencias. Bueno, hay una letter from Rio, también del IAP, que conmina a las academias de ciencia a involucrarse en la enseñanza en los niveles primarios y secundarios. Está la agenda post-2015 de Naciones Unidas, que en el rango 2016-2030 pone como cosa muy importante la educación en ciencias, da 5 herramientas, de las cuales 2 son de educación para conseguir empleo, etc. Y como rol fundamental la erradicación de la pobreza y la promoción social de todos los pueblos. La Declaración de San José de Costa Rica, donde se reunieron ministros de ciencia y técnica de todo el continente, no, solo de Latinoamérica y el Caribe, y sacaron en el 2014, en abril del 2014, una declaración que nosotros vamos a firmar entre todos en aquel seminario sobre la necesidad de rescatar el talento humano con esta historia de no apabullar la curiosidad del chico y dejarle libertad. Acabo de venir de Roma de un magnífico congreso también, donde estábamos representantes de 5 continentes, de las academias de ciencia involucradas en la enseñanza en el nivel primario, una maravilla. Va a haber en Dakar otro congreso y el último es la propaganda del seminario que estamos organizando junto con la OEI, que es de educación en ciencia, tecnología, o sea, STEM, basada en indagación. Están, por cierto, todos invitados, está en la página de la OEI y también en la página de la Academia. Y a todos ustedes, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Norma. Ahora vamos con Hugo Tricarico, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Martín, consejero docente titular de la Escuela de Humanidades, director de la revista de Educación en Ciencias Experimentales y Matemática, con mucha vinculación con la OI. Llevamos unos meses donde él toma el té y yo tomo una cerveza mientras dialogamos sobre un curso para profesores de Educación en Ciencias. Ahora ya la diferencia horaria hace que sea más difícil té y cerveza, claro. Pero volveremos a las 3 horas y volveremos al té y la cerveza. Seguirá la cerveza. Adelante, Hugo, y cuidado con el tiempo, que de verdad nos apura. Buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos han invitado para esta charla, esta conversación. Y yo voy a centrarme rápidamente en un par de puntos que me parece que todavía no se han tocado demasiado, que son, en todo caso, el papel del docente de ciencia, la formación de los docentes de ciencia, la necesidad, en mi opinión, de reinventar
la formación de los docentes de ciencia en este momento, de los docentes además, de los docentes que hacen su tarea en los institutos de formación de docentes o en la universidad que tenga, porque hay varias que tienen formación de docentes, profesorados. Entonces, yo simplemente pongo este párrafo. Fíjense ustedes, el profesor puesto en un punto muy importante, crítico, crucial, como factor realmente importante, repito y reitero, incluso quien escribió esto dice que hasta los mejores programas que se hagan con los especialistas más renombrados van a fracasar si los docentes son malos, mediocres, regulares. Y esto, esta, ¿no? ¿Cuál es? Esta. Fíjense ustedes, esto está escrito en 1961, por Félix Chernusky. Chernusky fue un físico, astrónomo uruguayo-argentino o argentino-uruguayo, que formó un grupo de científicos en la época de Husay en el CONICET, que estaban muy preocupados por la enseñanza de ciencias. Chernusky fue director del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de UBA en algún momento, y ese grupo en el que estaban Giambiaggi, que estaba Caputo, que estaba Maistegui, ese grupo estaba muy preocupado y dio lugar, en todo caso, a un conjunto de cursos. Me parece que recién la doctora Nudelman hizo mención a algunos de los de química, de la década del 60, por ahí 60 y pico, 70, una serie de cursos que el CONICET realizaba para matemática, para física, para química y para biología en el interior del país, para 40 o 50 docentes de secundaria, cursos que estaban a cargo de lo más granado de los investigadores en ciencia de Argentina y también de algún país vecino, algún brasilero incluso. ¿Por qué esto en ese momento? Porque en los 50 y pico, en el final de los 50, se había producido el lanzamiento del Sputnik y en Estados Unidos tembló la tierra porque se dieron cuenta que en la carrera espacial, científica y tecnológica habían quedado detrás de la Unión Soviética. Entonces, en los Estados Unidos hicieron algo de política, si ustedes quieren, científico-educativa, que fue reunir a un conjunto de físicos, químicos, biólogos, geólogos, psicólogos, pedagogos, gente experta en diseño de currículum, reunirlos, sacarlos de sus tareas de todos los días, juntarlos en un lugar, pagarles el sueldo durante un par de años y pedirles estrictamente que diseñaran proyectos nuevos para la enseñanza de ciencia. Esto dio lugar, en ese momento, a la aparición de los llamados proyectos, así, en física el PSSC, el IPS, en química el ChemStudy o el CBA, en biología el CBS, el BSCS, perdón, que los biólogos conocen, versión verde, versión azul, en matemática el SMSG, todos con letras que querían decir cosas, pero lo que importaba era que había una visión distinta y nueva para buscar una manera de dar ciencia o hacer ciencia en la escuela secundaria, porque en los Estados Unidos habían llegado a la conclusión que poquísimos chicos de escuela secundaria después elegían carreras científicas en el orden superior. Antes de ayer, esto fue citado como una de las realidades que tenemos y que tenemos ahora mismo en nuestro país y en otros países. Es decir, la pequeña cantidad de chicos de secundaria, de jóvenes, que se orientan hacia carreras científicas. Fíjense que esto estaba ocurriendo en la década del 60, ¿no? Acá en Argentina, bueno, se hicieron esos cursos del CONICET, se formaron 40 o 50 por año en cada área, 40 o 50 docentes. Yo fui alumno de uno de esos cursos en
Embalse de Río Tercero, después en Bariloche, después en Chapatmalal, y se hizo una especie, o se intentó hacer una especie de perfeccionamiento docente. No me gusta mucho usar lo de perfeccionamiento, porque no hay perfección, pero digamos, usemos la palabra que se usó mucho, o capacitación docente, formación continua creo que se debe decir. Se hizo esto así con 40 personas pensando en un efecto multiplicador. Estas 40 personas debían volver a sus provincias, a sus escuelas, a sus lugares de trabajo y como llevar el mensaje. Bueno, eso fracasó en realidad. Fracasó simplemente porque volvíamos a las escuelas, me pasó a mí, volvíamos a nuestras escuelas con un entusiasmo, con materiales de bajo costo, de acceso simple, para trabajar en laboratorio, y rápidamente, o más o menos rápidamente, la escuela, atorada por el diseño curricular, la gestión, los directivos, los inspectores, las horas que había que tener, los recreos, falta de laboratorio, rápidamente entonces nos veíamos casi en la obligación de volver a la tarea más o menos conocida, porque esa ya estaba funcionando y funcionaba dentro de los cánones que en ese momento estaban ahí. Y bueno, esto quedó en todo caso en cada uno de nosotros, en los cientos de profesores que pasaron durante varios años, quedó en nuestro haber, si ustedes quieren, pero desde el punto de vista de una política general fue en realidad un fracaso. En ese texto de Udeva, Chernusky decía algo que a mí me parece muy importante. Las condiciones de un docente de ciencia, esto estaba escrito por alguien que era un científico, que no tenía idea ni de pedagogía, ni de psicología del aprendizaje, ni de teorías curriculares, pero él decía: verdadera vocación por la materia que va a enseñar, tener estudios de esas materias, conocer métodos modernos de enseñanza en la materia, mucho más importante que la pedagogía general, decía, lo que hoy llamaríamos la didáctica específica, es decir, la didáctica de la física o de la química o de la biología, o si ustedes quieren, de la historia o de la lengua, porque hoy, ya después de tantos años, se ha ido manifestando lentamente la aparición de las didácticas de cada una de las disciplinas, que van hoy por hoy convirtiéndose a su vez en disciplinas científicas, si ustedes quieren, borrosas, como algún epistemólogo dice, o menos borrosas, no importa, pero estamos ya convencidos de la aparición de las didácticas de cada una de las disciplinas y de la necesidad de investigar en esa didáctica. Hace falta investigar en la didáctica de la física o de la historia o de la geografía o de la química o de la matemática. Y se está investigando, y hay asociaciones de docentes que trabajan en eso, y hay revistas que se publican, hay una comunidad que está ahí presente, hay congresos que se hacen, hay reuniones como este seminario y obviamente entidades como la OEI o las del Ministerio nuestro de Educación o el CIN, que están preocupados por este tema. Dos palabras sobre la manera de formación de docentes nuestra. En nuestro país, casi todos ustedes lo saben o lo saben, se crearon alguna vez institutos de profesorado, es decir, lugares terciarios no universitarios para formar los docentes de secundaria. No había demasiados países o muchos países en el continente que tuvieran esta característica. Hoy por hoy las universidades, muchas, tienen su propia formación de docentes para secundaria. Incluso me quiero referir, porque vale la pena, a los documentos que han salido del conjunto de decanos de las facultades de ciencia de nuestras casas de estudios superiores, que se reúnen periódicamente y que no hace mucho tiempo justamente hicieron un documento muy particular dando como las ideas gruesas sobre cómo debiera ser la
construcción de los profesorados en cada una de las casas de estudio dedicados a matemática, a física, a química y a biología. Muy especialmente ese documento, que es buenísimo y que nos da un montón de ideas como para realmente reconstruir la formación docente. Es decir, que en nuestro país tenemos, por un lado, los institutos superiores de formación docente, que están en todo el país, en las provincias, en la capital federal, y por otro lado, un montón de universidades con sus propios profesorados. Funcionando mejor, peor, en mi opinión, creo que tenemos que pensar fuertemente en la renovación de esas casas de estudio, es decir, de las instituciones que forman profesores para secundaria. Y esto tiene que revertirse en la universidad, tiene que revertirse en la docencia que se hace en la universidad, porque si la misma casa de estudio superior reflexiona acerca de mejorar la docencia propia, va a rebotar en la propia casa de estudio y en la formación de los docentes para la escuela secundaria. Y sobre todo, los docentes que luego van a ir a los institutos terciarios, porque ahí está la cosa, es decir, que necesitamos fuertemente que los institutos terciarios, los de formación docente, no universitarios, también se reinventen, también se rehagan totalmente, porque están funcionando, creo, no demasiado bien. En este momento estamos llevando a cabo en UNSAM una investigación, hace ya 3 años más o menos, en un montón de institutos de formación docente de varias provincias, y estamos trabajando con los alumnos de los profesorados, con los profesores de los profesorados, los que dictan las materias científicas, llamémosle así, es decir, las materias directamente, las físicas, las químicas, las biologías o las matemáticas. Estamos trabajando además con los profesores de las escuelas destino a donde van los alumnos practicantes o residentes a hacer sus prácticas, y estamos trabajando con los alumnos, estamos haciendo grabaciones, filmaciones, y estamos tomando notas que nos están mostrando realmente una situación muy interesante y un momento como para incidir, como para sugerir una modificación muy fuerte en la formación docente en este nivel, en los institutos. En la universidad está ese documento del CUSEM, creo que es el nombre, si no estoy diciendo mal. ¿Está bien? Está bien, está bien. Gracias. Ese documento del CUSEM que es una especie de lineamiento excelente para tener un montón de ideas en cuanto a este trabajo. Listo, 2. Me puse esta pregunta y la pongo. La formación esta inicial de los docentes, de docentes de ciencia, estoy hablando ahora de nuestras ciencias, si ustedes quieren, de las ciencias de la naturaleza, se hacen en nuestro país en los profesorados, ¿no?, las instituciones terciarias no universitarias, y en la universidad. Y yo me pregunté y pregunto, ¿estamos de acuerdo con eso? Porque hubo un momento en el cual había como una especie de celos, diría yo, o de separación. No. La formación de docentes en secundaria tiene que hacerse en los institutos. La universidad es para otra cosa. No. Esta ahora es mi opinión. No. Y yo estoy formado en un instituto de formación docente no universitario. Fíjense ustedes, yo provengo de uno de esos no universitarios. Después trabajé o estudié en la universidad. Pero creo que este es el momento para enlazar fuertemente las cualidades y los defectos que tenemos todos en los institutos y en la universidad. Es cuestión de sentarnos a la mesa y decidir cómo seguimos. Y vuelvo a decir, hay que reinventarlos. Cuento esto y paro porque ya me sacaron el banderín de final. Cuando la democracia se restableció en nuestro país, 1984, 85, 86, yo trabajaba en este ministerio, estuve trabajando en este ministerio bastante, y bueno, en un momento dado se puso
se puso en duda sobre cómo hacer las cosas en cuanto a este tema, formación de docentes. Y acá en este ministerio había gentes que discutían esta especie de dicotomía que creo que no existe. Hicimos mucha fuerza en aquel momento con algunos funcionarios del ministerio. Ayer o anteayer estaba por acá Ignacio Hernáiz, que estaba acá en este ministerio, con él trabajábamos juntos, y con Fernández Lamarra, que se acaba de ir hace un ratito, con Norberto. Hicimos mucha fuerza para que se estableciera este vínculo. Han pasado años, anduvimos dando vueltas con leyes más o menos malas, más o menos buenas. Tenemos la oportunidad, la ocasión y las posibilidades, creo yo, para buscar estos acuerdos y restablecer este reinvento, repito, de las instituciones de formación docente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Hugo. Ahora tenemos a Alina Furma, profesora adjunta e investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, investigadora asistente del CONICET, y que une a sus estudios en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires un PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Adelante. Gracias. Bueno, y quería aprovechar estos minutos, trataré de no pasarme para que no me reten demasiado, para invitarlos a pensar juntos qué tiene para aportar la investigación educativa a este propósito que compartimos todos de mejorar, transformar lo que está pasando en las escuelas con la educación en ciencias. Y para eso quería compartir resultados de investigaciones que venimos haciendo en los últimos años con un grupo grande de gente, de científicos, de educadores en distintos niveles, desde jardín de infantes hasta la universidad, en espacios como la Asociación Expedición Ciencia, la Universidad de San Andrés, la OEI, IP UNESCO. Y voy a contar algunas instantáneas de lo que venimos encontrando con la idea de pensar cómo hacer este puente entre qué sabemos de lo que estamos encontrando en la investigación educativa y cómo lograr que eso empiece a plasmarse en el día a día de las aulas. Y cuando hablo de fortalecer, de mejorar la enseñanza de las ciencias, hablo de algo muy específico que ya se compartió bastante aquí en todo este día, y es de formar en los chicos, desde que son muy chicos hasta que salen de la educación obligatoria, una mirada científica del mundo, una manera de ver, pensar, entender el mundo a la científica, donde hay, sí, por un lado, un cuerpo de conocimiento que queremos que los chicos sepan, queremos que sepan cómo se comporta el mundo en sus distintos aspectos, cómo se comporta la naturaleza, y al mismo tiempo, y esto es lo que a mí me quita el sueño, esto es lo que está más ausente en las aulas, otra pata de este pensamiento científico que tiene que ver con un modo particular de acercarse a la realidad, de entenderla, de agarrarla, que parte de la curiosidad, y de esto se habló mucho también, pero que la nutre de pensamiento analítico, riguroso, de amor por las evidencias y también de creatividad, de buscarle la vuelta para responder a las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿De dónde partimos en relación a este objetivo? Y uno de mis pasatiempos como investigadora es, cuando ando recorriendo escuelas, sacarle fotos a los pizarrones y registrar estas preguntas que aparecen en los pizarrones. Y las preguntas de los pizarrones son una especie de ventana al cerebro del docente, ¿no? Es donde el docente de algún modo muestra la hilacha de qué es lo que considera importante, qué es lo que vale la pena que quede registrado. Y estos son algunos pizarrones de escuelas primarias del proyecto Escuelas del Bicentenario, que es un proyecto de 150 escuelas de todo el país. Y estas son algunas, por ejemplo. ¿Qué es una célula y cuáles son sus partes? ¿Qué es la nutrición? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? ¿Cómo está formado el aparato reproductor femenino y masculino? ¿En qué parte del sistema digestivo se produce la absorción de nutrientes? ¿Qué tipo de raíz tienen las monocotiledóneas? ¿Qué encuentran en común en estas preguntas? ¿Qué dirían que tienen en común estas preguntas? A ver los de adelante. Y si no, les pregunto a mis copanelistas. Preguntan por la esencia.
todas cosas de taxonomía, de clasificación, son preguntas que apuntan a lo fáctico, a información, a datos concretos, que en realidad no está mal que estas sean las preguntas que aparecen en los pizarrones. El problema es cuando estas son las únicas preguntas que aparecen en los pizarrones, cuando son preguntas cuyas respuestas son un dato, un concepto pelado, una información concreta y nada más. Este es uno de mis pizarrones favoritos. Dice, con la ayuda del libro responde el siguiente cuestionario. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí. Y sí. ¿Las células se reproducen? Sí. Y sí, también. Esto es una caricatura, pero es bastante representativa de lo que pasa en los pizarrones de la mayoría de las escuelas del país, tanto públicas como privadas. Una de las investigaciones que estamos haciendo es qué ciencias se enseña en las escuelas de élite de la provincia de Buenos Aires, las escuelas más caras de la provincia de Buenos Aires. Y de algún modo lo que encontramos no difiere tanto a este escenario que les estoy contando de las escuelas públicas más vulnerables que con las que venimos trabajando en estos años. Esta es una frase lapidaria, pero muy buena, creo yo, de un investigador inglés de la enseñanza de las ciencias que se llama Jonathan Osborne, para que vean que en todos lados se cuecen habas, no solo tenemos problemas acá en Argentina. La ciencia que se enseña en la escuela ofrece respuestas poco interesantes a preguntas que nadie se hizo. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a hacerles a los chicos otro tipo de preguntas? Una de las cosas que nosotros hacemos, y creo que es parte de lo que la universidad y la investigación educativa puede aportar a la educación, es evaluar, medir, empezar a ver qué cosas funcionan y cuáles no, y si funcionan, ¿por qué? Entonces, estos son los resultados de una evaluación diagnóstica que hicimos a chicos de 4º grado de 62 escuelas en Buenos Aires y en Tucumán, parte de un programa de mejora en ciencias. Y les preguntamos, Manuel y un amigo quieren saber a cuál de los dos le late más rápido el corazón después de correr. ¿Qué experimento podrían hacer para averiguarlo? ¿Qué estoy evaluando ahí? ¿Qué quiero saber si los chicos pueden hacer? Mira que les voy a preguntar varias cosas, así que si pueden medir. ¿Qué sería una respuesta correcta a esta pregunta? Así muy someramente. ¿Qué quiero que me respondan? Tengo una audiencia tímida. Después no se quejen de que los alumnos son poco participativos. ¿Qué quiero que me digan? ¿Que tienen que comparar? ¿Que los dos tienen que correr al mismo tiempo? ¿Que tienen que medir antes y después? ¿Que tienen que encontrar alguna manera de medir el latido cardíaco? ¿Sí? Alguna de esas cosas es una respuesta correcta. ¿Y qué estoy evaluando? Estoy evaluando si los chicos pueden, no si saben sobre el sistema circulatorio, que también quiero que sepan sobre el sistema circulatorio, sino si saben pensar en un experimento para responder a una pregunta que yo les doy. Si logran imaginarse cómo harían experimentalmente para responder a eso. Eso es lo que estoy evaluando. Y fíjense los resultados. En azul, el 47%, no sé si ven la flecha acá, sí, el 47% de los chicos no lo contesta bien. Solo el 14% lo contesta más o menos, parcialmente correcto, y el 39% de los chicos, y ese es el dato que para nosotros fue más llamativo cuando empezamos a hacer este tipo de preguntas, no contesta nada, son respuestas omitidas, dejan la pregunta en blanco. Esto es parte de un examen más largo, donde los chicos sí contestan otras preguntas, pero las preguntas de este tipo, las dejan en blanco. ¿Y qué nos dice esto a nosotros como investigadores? Que de algún modo este tipo de preguntas están tan lejos de lo que los chicos trabajan en el aula que los excede incluso en su posibilidad de intentar respuestas que estén mal, que sean incorrectas. Lo primero que nosotros vemos cuando empezamos a trabajar en programas con las escuelas es que las respuestas omitidas desaparecen y muy rápido. A veces se transforman en respuestas incorrectas, pero de a poco esa parte violeta de la torta, que es enorme, un 39% de respuestas omitidas, empieza a desaparecer. Los chicos empiezan a animarse a tratar de responder algo. Este es otro que me gusta mucho y es una parte de una evaluación a chicos de 4º grado, también de este otro programa, Escuelas del Bicentenario, y ahí les pedimos que encierren con un círculo los materiales sólidos y marquen con una cruz los materiales líquidos, y ahí hay un ejemplo, hay materiales, y los chicos tienen que clasificar. ¿Cómo creen que les habrá ido a los chicos en esta pregunta? No me dicen nada, pero veo caras que hacen así. Tendrían que haberles ido bien. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas uno sabe, por la experiencia propia, por trabajar en escuelas, que se enseña en las escuelas. ¿Qué estoy evaluando acá? Si saben clasificar.
Y, como bien dijeron, el 80% de los chicos respondió bien a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando les preguntamos ahora una siguiente pregunta? ¿Cómo te diste cuenta de cuáles eran los materiales sólidos? ¿Qué estoy evaluando ahí? Si saben clasificar, ya sé que sabían por la anterior. Fíjense, el recuadrito de acá abajo es el resultado anterior. Del 80% de los chicos que pudieron clasificar, ahora solo el 29% puede decir cómo se dieron cuenta. ¿Por qué? Este dato nos dice que las pruebas son maravillosas porque son una ventana a lo que sucede en el aula. Lo que los docentes trabajan, los chicos lo saben hacer bien. Lo que no se enseña, salta a las claras como estos saberes que están ausentes, perdidos, y en este caso, fíjense las omitidas, del 5% de chicos que no pudieron clasificar, ahora el 21% de los chicos ya no responde nada. Y a medida que avanza la escolaridad, la cosa se pone peor. Hablamos mucho de esto en varias de las ponencias anteriores. ¿Quién sabe qué es esto? ¿A quién le suena familiar? Esta es la escala de puntajes, de ranking de los países del último PISA, ¿sí? De esta evaluación que se toma cada 3 años. Estos son los puntajes en ciencias. Ahí donde está la flecha está Argentina. Y más allá de la polémica que a veces genera este tipo de investigación de evaluaciones internacionales, y que en general se traduce en que a fin de año, cada vez que se toman estas evaluaciones y aparecen los resultados, hay una nota en el diario diciendo que nos sacamos mala nota y que quedamos en tal puntaje en el ranking y estamos todos haciendo todo mal y decimos entre todos qué barbaridad y seguimos de largo. Lo que nos muestra PISA es qué tipo de saberes los chicos no están aprendiendo en la escuela. Y un ejercicio muy lindo de hacer, y nosotros lo hacemos mucho con los docentes para trabajar en formación docente, es ir a meterse en las preguntas que hace PISA. Y les voy a mostrar una. No pretendo que lo lean, que está chiquito, pero hay un texto largo sobre el efecto invernadero, sobre las causas del efecto invernadero, cómo se produce, etcétera, etcétera. Y después de contarles sobre el efecto invernadero, fíjense que no les están preguntando sobre los datos de por qué se producen, sino que ahora les van a preguntar otra cosa a los chicos. Y les dicen, un alumno llamado Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y las emisiones de dióxido de carbono. Y en una biblioteca encuentra estos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda de ustedes, si estoy bien, se ve cómo va subiendo la cantidad de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de las décadas, desde 1860 hasta ahora. Y en el de la derecha se muestra qué fue pasando con la temperatura media de la Tierra. Y después les dicen que a partir de estos dos gráficos, Andrés llega a la conclusión de que es seguro que el incremento de la temperatura media de la atmósfera se debe al incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Y la pregunta es la siguiente, hasta ahora no les preguntaron nada a los chicos. ¿Qué hay en los gráficos que apoye la conclusión de Andrés? ¿Qué están evaluando ahí los de PISA? Si saben analizar información compleja como las de estos gráficos. Y después les dicen, otra alumna, Ginny, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Ella compara los gráficos y afirma que hay partes de los gráficos que no apoyan esta conclusión. Da un ejemplo de una parte de los gráficos que vaya en la dirección contraria de la primera conclusión de Andrés. ¿Qué estoy evaluando acá? No solo si saben interpretar datos, sino si saben argumentar la postura contraria a partir de esos mismos datos. Fíjense que es saber complejo y sumamente importante si estamos hablando de ciencia para la ciudadanía, de alumnos que salgan de la escuela secundaria capaces de leer información, entenderla y tomar decisiones fundamentadas. Eso es lo que está evaluando PISA. Que nos vaya tan mal en PISA nos dice mucho respecto de qué es lo que no está pasando en nuestras escuelas. Esto es un ejemplo de los muchos, también colecciono pruebas. Esta es una evaluación típica de secundaria, en este caso de biología, de una escuela muy buena, una escuela privada, en este caso de la provincia de Entre Ríos. Fíjense el tipo de evaluaciones que los chicos están recibiendo en las escuelas y qué distancia hay entre esto y lo que les acabo de mostrar de evaluaciones internacionales. Ejemplo, de entre las siguientes rutas metabólicas que ocurren en distintos seres vivos, di cuáles son anabólicas y cuáles catabólicas. Fotosíntesis, anabólica. Respiración celular, catabólica. Digestión de grasas, bla, bla, bla.
Esto se parece bastante, tiene bastante sentido con lo que les contaba al principio de qué es lo que está pasando en los pizarrones. Escriban los espacios en blanco las respuestas correspondientes. El metabolismo es el conjunto de pi, 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 que tiene lugar en la célula, que tienen como fin la... ¿Qué estoy evaluando acá? Si saben algunos conceptos, pero sobre todo si entienden y si pudieron recordar la terminología. Hay un énfasis en el aprendizaje de terminología, desde que los chicos son muy chiquitos hasta que los chicos, esto se va poniendo peor cada vez más en la secundaria. Y si miramos la formación docente, y ahí yo coincido con el doctor Tricarico que decía hay que reinventar la formación docente, estos son los resultados de una evaluación, de una investigación que hicimos hace muy poquito en un instituto de formación docente de la provincia de Misiones, súper prestigioso. Es un instituto donde van docentes de toda la región cercana a la provincia de Misiones, y lo que hicimos fue ir a los exámenes finales de la carrera de profesorado de biología y grabar esos exámenes finales y después analizar qué preguntas les hacían los profesores de profesorado a sus alumnos, estos futuros docentes. Y después las clasificamos de acuerdo al tipo de preguntas. El 29% de esos que están en azul eran preguntas explicativas, del estilo, explique el proceso de respiración celular. El 27% eran descriptivas, del estilo, bueno, ¿cómo es la membrana de una célula? Descríbala. Y el 44%, casi la mitad, eran preguntas terminológicas. Esto es súper interesante porque cuando nosotros entrevistamos a los docentes, lo que los docentes nos decían es que el objetivo de sus materias era desarrollar pensamiento crítico, comprensión profunda en sus alumnos. No quiere decir que haya una mala intención entre esto que se dice y de hecho seguramente estas intenciones eran genuinas en los docentes. La gran pregunta es cómo trabajar con los docentes del profesorado para darles herramientas para que puedan hacer otro tipo de evaluaciones y obviamente otro tipo de enseñanzas. De nuevo, en la evaluación, igual que los pizarrones o mucho más, el docente muestra la hilacha de qué es lo que considera importante que los alumnos se lleven. Y entonces, si a mí me hablan 3 horas de lo importante de formar el pensamiento científico en los alumnos, pero a la hora de evaluar me evalúan terminología, lo importante es que yo sepa terminología, porque de eso se trata aprobar las materias del profesorado, y ese es el mensaje que se llevan los futuros docentes. Y esto parece caricatura, pero es real. Un ejemplo de estas preguntas, ya estoy, terminológicas. Dicen, no es donar. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra correcta? Le pregunta el docente que le está tomando examen al alumno. No sabe. Por ejemplo, hago una aclaración, está tratando de que le diga transferencia de electrones. Está hablando de la transferencia de electrones en la respiración celular en la mitocondria. Dice, no es donar, ¿qué es? ¿Cuál es la palabra correcta? Por ejemplo, si yo vivo en Posadas y un hijo está en Corrientes y necesita plata, ¿qué hago? Le envío, dice el pobre alumno. Sí, pero pensá la palabra. ¿Cómo se llama eso en el banco? Transporte, vamos, ¿no? Lo agarré. No, le transfiero. Hay que cuidarse con los términos porque si no parece que decís cosas distintas. No es lo mismo donar que transferir. Y de nuevo, no estoy dando el mensaje de que la terminología científica no importa. Estoy diciendo que si todo el balance de la enseñanza está puesta en la información fáctica y en la terminología científica, hay algo que estamos haciendo muy mal en este objetivo de formar el pensamiento y el espíritu científico de los chicos. Y muy cortito, para terminar, quería pensar un poco juntos en qué rol tienen las universidades y la investigación educativa en transformar esto que estamos viendo en las escuelas. Y, en primer lugar, claramente vale la pena seguir indagando de manera más minuciosa en cuál es este escenario de partida. Seguro que sí, igual ya hay mucho hecho respecto de eso. Ya sabemos que estamos mal, ya estamos bastante convencidos. La segunda gran avenida de todo esto es empezar a analizar qué cosas funcionan y por qué. Y por suerte, de hecho, también hay bastante investigado sobre qué cosas funcionan. Y nosotros trabajamos en una línea muy parecida a la que contaba recién la doctora Nudelman de la enseñanza por indagación, donde la investigación muestra muy contundentemente que poner a los chicos en situaciones de crear conocimiento con el docente que los ayuda, de responder preguntas, de hacer investigaciones, funciona en generar hábitos de la mente, estrategias de pensamiento científico.
Y creo que el desafío más enorme, gigantesco que tenemos por delante es que estas investigaciones empiecen a nutrir las decisiones de política pública y de creación de programas. Todavía en Argentina seguimos, y en muchas partes del mundo, en Latinoamérica sobre todo, seguimos creando programas que cometen errores que la investigación mostró hace rato que no funcionaban, cosas que ya era obvio que no iban a funcionar desde el diseño del programa. Seguimos tirando granos de arena en un mar que termina de seguir siempre igual. Y quería mostrarles muy cortito algunos resultados. Una de las cosas que vemos es que las escuelas empiezan a cambiar muy rápido cuando uno trabaja acompañando muy de cerca a los maestros en un nuevo modo de enseñar. Estos son los resultados del programa Escuelas del Bicentenario, donde trabajamos por 3 años con docentes de todo el país. Los capacitadores iban cada 15 días a la escuela a trabajar con los docentes en repensar sus clases y trabajar de acuerdo a la enseñanza por indagación. Y al inicio, los resultados de las pruebas nos mostraban que solo el 34% de los chicos podían resolver más o menos bien, un 60% de estas pruebas para pensar, con las preguntas más para pensar que yo les contaba al principio. Después de 3 años lo que uno ve es maravillosamente distinto. Cambiar las escuelas en tiempos razonables es posible. El gran desafío es, como las dietas, ¿no? Sostenerlo. ¿Qué pasa cuando los programas se van? ¿Sí? ¿Qué pasa sobre todo cuando los docentes cambian? Y cuál es el rol de estos programas en crear proyectos que se sostengan a lo largo del tiempo. Y si uno mira con más datos, con más lupa estos datos, los datos nos dicen un montón de cosas. Así como uno ve que las escuelas se dan vuelta como un guante, se transforman, si uno mira con lupa encuentra que a algunas escuelas les va maravillosamente y a otras no. En este gráfico, en el de la izquierda, este es el porcentaje de crecimiento de respuestas correctas de estas escuelas después de algunos años de trabajo. Y fíjense allá arriba, hay escuelas que mejoraron más del 50% en los aprendizajes de los chicos, medidos con estas pruebas, y hay escuelas que quedaron igual o incluso fueron un poco para atrás. Una de las cosas que estamos tratando de entender ahora, mirando un poco los contextos de las escuelas, es que qué hace que una escuela se transforme con un plan de mejora y qué hace que una escuela, el plan de mejora, le pase por arriba como si nunca hubiera llegado, con un montón de inversión de dinero y de esfuerzo. Entender estas cosas ayuda a repensar cómo estamos diseñando programas educativos y política pública. Y un poco el mensaje que quería dejar hoy es este. El rol de nosotros como investigadores es tratar de acercar la investigación con las aulas. Que estas cosas que estamos encontrando y que son tan obvias y tan fuertes, estas cosas que se saben hace mucho tiempo, en que estas cosas empiecen a ser parte de la cabeza de nosotros o a que los equipos en los que participamos cuando se diseñan programas de política pública. Muchas gracias. Gracias, Melina. Ahora tenemos a María Rita Otero. Ella es investigadora independiente de la CIC de CONICET, directora del Núcleo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas de UNICEF, doctora en Enseñanza de las Ciencias por la Universidad de Burgos. Adelante. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad a la OEI y al CIN de estar aquí con tan prestigiosos colegas. No estoy agradecida porque me tocó el último, ahora voy a tener que ir muy rápido. Bueno, cuando leí las preguntas, primero no entendí muy bien esto de educación para la ciencia y me pregunté, ¿por qué educación para la ciencia? Y me acordé de estas cosas que había leído hace mucho tiempo acerca de lo que según Passey y después reformuló Acevedo, un gran conocido del enfoque CTS, acerca de la práctica científica y la práctica tecnológica y las dimensiones que tienen esas dos prácticas, ¿no? Entonces, Acevedo nos recuerda que cuando uno enseña acerca de la dimensión ideológica cultural de la ciencia, por ejemplo, para qué es la ciencia, para qué sirve, qué función social tiene la ciencia, uno enseña sobre la ciencia y no para la ciencia.
Cuando uno enfatiza la dimensión organizativa de la ciencia, cómo se recibe dinero, por ejemplo, para investigar, cómo se comunica la producción, etcétera, también enseña sobre la ciencia. Y en realidad cuando uno enfatiza más las cuestiones de los contenidos, de qué se necesita, cuáles son los métodos, no me gusta hablar de el método, cuáles son los métodos, sabemos que no existe un método, y lo criticamos mucho cuando los docentes de la escuela secundaria, que son los favoritos en recibir las críticas, lo hacen así. Bueno, entonces tenemos que hablar de los métodos, ¿no? Y ahí me gusta discutir. Entonces pensé, ¿por qué le pusieron para la ciencia y no en la ciencia? Si en realidad me parece que se trata de todo lo que he escuchado aquí hoy, que me ha parecido sumamente interesante, se trata de educar en la ciencia, por más que también esto se haga en la universidad, se enfatice este aspecto, ¿no? El de la especialización. Yo me dedico a la investigación en enseñanza de las ciencias en la escuela secundaria. Esa considero que es el área de mi especialidad. Soy súper joven, pero hace 33 años que además doy clase en la escuela secundaria. Y me parece que la universidad tiene mucho que decir sobre la enseñanza de la ciencia, pero también la universidad tiene que mirarse el ombligo. La primera que enseña muy mal, tan mal como en la escuela secundaria, es la universidad. Yo creo que un poco la raíz de todo el problema, y obviamente este es un problema no resuelto, ni en la Argentina, ni en el mundo, es que hace por lo menos 200 años se está enseñando de la misma manera. O sea, tenemos un problema de modelo pedagógico. Y el modelo pedagógico es un modelo teoricista, aplicacionista, es un modelo que enfatiza toda la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir en un aula en la persona del profesor. Nosotros, en teoría antropológica de lo didáctico, le llamamos topogénesis a la forma en que se ocupan, topos, ¿no?, de lugar, topogénesis, a la forma en que se ocupan los lugares en una clase. Y si uno ve la distribución de las clases, el hecho de que hace un frente, un pizarrón, el hecho de que las sillas no se puedan mover, el hecho de que existan aún hoy docentes que dictan clase, y es real que la dictan, y no hay que ir muy lejos, en cualquier escuela se puede encontrar, y en la universidad también, que se dicte, copien, anoten. Entonces, después, ¿qué tipo de pensamiento científico podemos formar? Es un poco en línea con lo que estaba diciendo la doctora Fuhrman, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las perspectivas y las tendencias en el campo en el que yo me muevo, que es el campo de la investigación en enseñanza de las ciencias y las matemáticas? Por un lado, tenemos un gran incremento de la diversidad y cantidad de artículos en temas y enfoques en biología, en química, en ciencias de la salud y del ambiente, y un retroceso fuerte, por ejemplo, en física. La didáctica de la matemática, sin embargo, y la didáctica de la física son disciplinas pioneras en lo que tiene que ver con el desarrollo de algo que es muy importante para generar una disciplina científica, que son los marcos teóricos. En esto pienso en la línea de la escuela francesa, tanto en física, pienso en Martinand, pienso en Vergniaud, pienso en Brousseau, pienso en Chevallard. Por otro lado, nuestra disciplina se caracteriza por tener por eso dijo Hugo, a veces es como una presciencia, porque importa marcos teóricos de otros lugares, de la sociología, de la psicología. Todavía no ha logrado el desarrollo de marcos teóricos consistentes y tampoco ha logrado que la investigación en ciencia normal, o sea, investigar bajo un paradigma, digamos. Hay muchos problemas también metodológicos en los trabajos y hay un incremento exponencial en los artículos relativos a las TIC. Yo les llamo TIC porque no me parece que ya sean TIC, le falta la E. Son aplicadas a la educación, que tienen un débil nivel de problematización e inserción en la enseñanza de las ciencias. Y que en general son muy optimistas. Con las TIC, son el nuevo ábrete sésamo del siglo XXI. Y yo creo que las TIC son fundamentales porque
Preguntarse si son útiles sería como preguntarse si es útil el tenedor para comer todos los días. Obvio que sí, obvio que sí. El problema es cómo, qué es lo que se hace con ellas. Y tenemos el problema también de una escasa perspectiva sistémica, como esto de decir, la culpa de todo la tienen los profesores. ¿Y con los alumnos qué? ¿Los alumnos no tienen ninguna responsabilidad? ¿Y con las instituciones qué? Ahora vamos a ver dónde ubicamos al profesor, si tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios retos que hacen que nos crean realmente que nuestra área es una área autónoma, la didáctica de las ciencias y la didáctica de la matemática, y entonces no estamos para contar cosas bonitas y para decir, sí, nos va fenómeno, hacemos esto. No, tenemos una gran cantidad de problemas y de magros resultados. Yo estoy diciendo que el mismo modelo pedagógico lo estamos usando desde más de hace 200 años. La didáctica de la matemática surgió, podríamos decir, hace 50, 60 años. La didáctica de la física también, o algo así, algo parecido a eso. Pero los métodos activos surgieron con John Dewey, la escuela activa. ¿Y qué pasó? Y la enseñanza basada en investigación, a la que adhiero también. Pero el proyecto de la MENA la PAT, por ejemplo, y una serie de proyectos europeos que propugnan eso, no son precisamente exitosos. Exitosos en un sentido así pleno. Basta leer trabajos que recopilan, por ejemplo, el de Miner, de que recopila 138 investigaciones basadas en el enfoque de investigación en el aula. Entonces, quisiera matizar, por lo menos de mi parte, y en la escuela secundaria, que es el ámbito en el que me muevo, si bien es muy importante la investigación en el aula, es muy importante, pero es dura. Es muy duro cambiar de modelo pedagógico. Si fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho, y de hecho no lo hemos hecho. Ni en Argentina, ni en el mundo. Me pregunto, con respecto al papel de la universidad, que para mí es necesario potenciar la oferta de posgrado, por lo menos en la situación argentina, para atender algo que sí es una demanda creciente. Estoy hablando de posgrado en nuestra área, posgrado en la didáctica de las ciencias y en la didáctica de la matemática. Y para mí hace falta un cambio, no es menor, es radical, es de raíz, de modelo pedagógico. Porque hay que abandonar este modelo de enseñanza tradicional, aplicacionista, mecanicista, que está claramente fracasado en todo el mundo. ¿Quién no se queja de este modelo de enseñanza? No solo en la escuela secundaria. Esto que mostró Marina, que mostró la doctora Furman en los pizarrones. Ahora, ¿está en retroceso? El lunes estaba en mi escuela, doy clase 3 horas en una secundaria y pasé por un aula donde una profesora estuvo más de media hora dictándole a sus pobres y esmerados alumnos, les dictaba y los alumnos copiaban, o sea, la profesora invertía el tiempo mayoritariamente de la clase en copiar, y es una escuela de clase media, media alta, privada. Ahora bien, ¿es necesario entonces? El problema también no significa, no centrar todo en el profesor, no significa que la formación de profesores no sea un problema. ¿Es necesario que los profesores de ciencia y matemática realicen estudios de posgrado? Si ustedes dicen que sí, la pregunta es ¿de qué tipo y nivel? ¿Tiene que ser de maestría? ¿Tiene que ser de doctorado? ¿Tienen que ser orientados a la investigación o tienen que adoptar, por ejemplo, el modelo brasilero, que es el modelo de las maestrías profesionalizantes para los docentes, que además se les reconocen salarialmente, que cuando las terminan tienen un reconocimiento salarial por eso? Hay maestrías que se orientan a investigación en enseñanza de las ciencias y hay maestrías que se orientan más a producir pequeños desarrollos para el aula. ¿Qué tipo de formación de posgrado necesitan los profesores de ciencias y matemática de la secundaria y los decisivos de la formación de formadores? ¿Y por qué no los de la universidad? Si la necesitan aquí en Argentina, ¿existe? ¿Pueden acceder a ella? ¿Tendría que estar orientada a la investigación, a la profesionalización o a ambas cosas?
Yo veo que sí existe un modelo de licenciaturas que permiten a los docentes que egresan de los institutos terciarios especializarse en la universidad con un ciclo de formación. Hugo tiene mucha experiencia en eso. Con un ciclo de formación para mejorar esa formación terciaria de los institutos superiores que no es de muy buena calidad. Y eso les permitiría acceder, para mi modo de ver, siguiendo el modelo de las ciencias duras. En general no se hacen maestrías casi, sino que uno es licenciado en matemática y después es doctor en matemática. Y uno es licenciado en física y después es doctor en física. Yo, como trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, un poco eso es ese modelo. Creo que el modelo de los licenciados podría permitir que los docentes accedieran al posgrado, sobre todo la gran mayoría. Ahora voy con los números. Según el Censo Nacional Docente del 2004, nosotros tenemos en Argentina 822.461 docentes en actividad. No todos son de ciencias, claro, pero el problema es sistémico. No basta solo para generar una educación científica de calidad, no basta con cambiar solo el aula de ciencias. Por eso digo que es un cambio de modelo pedagógico. De esos docentes, ¿dónde se forman? Hay 1.099 institutos superiores de formación docentes. O sea, ¿dónde se forman? En estos institutos terciarios no universitarios. Está bien que hay formación de profesores en la universidad, pero es mínima. Y, por ejemplo, en mi ciudad, entre un profesor que puede ir a un instituto terciario a estudiar profesor de matemática y uno que puede ir a la universidad a estudiar profesor de matemática, ¿a dónde creen que van? Van al instituto terciario, porque su estructura institucional es más escolar, es muy diferente que la de la universidad. Obviamente yo preferiría que vinieran con nosotros, que es donde está la investigación, un montón de cosas, pero la cuenta es muy simple: ¿cuánto tardo en un lugar, cuánto tarda en otro? Porque además el resto de las materias de esos futuros profesores las hacen con los licenciados en matemática y con las características particulares y, para mi modo de ver, nada buenas que reviste la forma de enseñar en la universidad. Si nosotros miramos cuántas carreras de posgrado, porque si yo digo, bueno, la resolución es el posgrado, bueno, ¿cuántas carreras de posgrado se crearon en la Argentina? Son estadísticas del 2008, pero fíjense, en educación se crearon 111, pero en enseñanza de las ciencias no se creó ningún doctorado. Hay 7 especializaciones y 7 maestrías. Y en educación y nuevas tecnologías hay 3 especializaciones y 1 maestría. Es poquito. Entonces, quiere decir que el problema en el que estamos, si vamos para atrás, miramos que son 53.000 formadores de formadores, supongamos que empezáramos por esos, realmente estamos en un problema. Pero un poco esa es la colaboración que creo yo que entre varias que puede dar la universidad. ¿Qué hice yo? Mi humilde granito, creé un doctorado y afortunadamente en el año 2010. En mi universidad existe un doctorado en enseñanza de las ciencias, que tiene solo 2 menciones, matemática y física, porque eso es lo que puede sostener el grupo de investigación al que pertenezco. Este posgrado solo puede admitir 15 estudiantes por año y hoy tiene 77 estudiantes. A veces admitimos un poquito más. No tengo tiempo, así que voy a cambiar un poco de asunto, pero en realidad tiene que ver con el asunto. Yo quiero una enseñanza en la ciencia y para eso hacen falta expertos y esos expertos tienen que ser en didáctica. Como dijo Hugo, existe la didáctica de las ciencias, existe la didáctica de la matemática, existe la didáctica de la física. Lo que sí me gustaría precisar un poquito es de qué se ocupan. La didáctica de la ciencia, según Shevallard, que no plantea exclusivamente una didáctica para la matemática, sino que está intentando. Shevallard estuvo aquí en la Argentina, hubo una entrevista, se lo declaró profesor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace poquito Leonardo Moledo le hizo una entrevista que salió y publicada en el diario Página 12. No sé si la leyeron. Tiene una posición muy especial y bueno, mi grupo trabaja con esta teoría. La didáctica de la ciencia, la didáctica es la ciencia que estudia el proceso de difusión social del conocimiento. Todo que ver con las relaciones ciencia, tecnología y sociedad. Así
como de las condiciones y restricciones de esa difusión institucional. Una definición un poco más, que se va un poco más por la psicología, la de Gerard Vergniaud. La didáctica es el estudio de los procesos de transmisión y de apropiación de los conocimientos, pero le coloca la apropiación y no solo el problema de la difusión, teniendo en cuenta los contenidos específicos que dichos conocimientos poseen. La teoría de Llevalar es una teoría antropológica. ¿Por qué? Porque va a proponer estudiar, formulada para la didáctica de la matemática, extendida ahora a raíz de algo que llamamos pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo en la enseñanza, va a tratar de analizar cuáles son las condiciones y limitaciones didácticas a través de una escala que se llama escala de los niveles de codeterminación. En esta escala, fíjense que para que un conocimiento sea enseñado en la escuela, cuando decimos escuela nos referimos a cualquier institución que enseñe, tenemos que considerar que hay restricciones que nos vienen del hecho de ser humanos, de la civilización en la que estamos, de la sociedad en la que estamos, de las características de la escuela, de la pedagogía, de la disciplina que tenemos que enseñar. ¿Y saben dónde está el profesor en todo esto? El profesor está acá. El profesor está en este lugar de la escala. Todo lo demás, sobre todo lo demás, no tiene ninguna posibilidad ni de incidencia ni de decisión. Esto para cuando decimos lo central es el profesor. Sí, lo central es el profesor con el acompañamiento mínimo de la sociedad, de la escuela, de la pedagogía, de la disciplina y de la institución en la que trabaja. Si no, el problema no es el profesor. El problema es la escala de los niveles de codeterminación. Y cuando decimos, ¿qué es esto de la difusión o de la no difusión? Sí, la pregunta es, ¿por qué en la escuela secundaria no hay difusión de una física que trascienda mucho más que la mecánica clásica? ¿Por qué? ¿Por qué en la escuela secundaria no se enseña nada de mecánica cuántica? ¿Por qué no se enseña nada de teoría especial de la relatividad? Bueno, nosotros trabajamos en eso, estamos trabajando en eso. ¿Por qué en la escuela secundaria está tan difundido el conocimiento de las funciones polinómicas de grado 2 y nunca nadie resuelve una ecuación polinómica de grado 3? Vayan a ver si alguien resuelve en la escuela secundaria una ecuación polinómica de grado 3, algo un poquito más interesante. ¿Ya estoy? Bueno, ¿y qué restricciones impiden esa difusión? ¿Ya me pasé? ¡Ay, Dios mío, cómo hablo! Bueno, entonces, lo único que tengo para decir es que milito, no sé si milito, pero en contra de un fenómeno didáctico que se llama el fenómeno de la monumentalización del saber, que consiste en tratar el saber o en tratar de enseñar como si el saber fuera un monumento. ¿Y qué hace uno con un monumento? Lo visita, no lo toca, no lo cambia. El saber solo se reproduce. Este fenómeno de monumentalización del saber se enfrenta con algo que la teoría antropológica de lo didáctico llama recorridos de estudio e investigación. Y simplemente les quería mostrar qué son esos recorridos. Son unos pares de preguntas y respuestas que nos permiten estudiar, cubrir el programa, porque el gran problema de la difusión de la ciencia es que enseñamos respuestas en lugar de enseñar preguntas. La enseñanza se basa en enseñanza de respuestas en lugar de enseñanza de preguntas. Entonces, bueno, les doy un ejemplo de preguntas que tienen una gran generatividad y que se estudian por largo tiempo en la escuela y que lo que nosotros analizamos es qué contenidos del programa nos permiten cubrir. Obviamente, se trata de enseñanza basada en investigación. No es ABP, no es Inquire, pero digamos que tiene una serie de principios que no puedo desarrollar, pero uno tiene mucho publicado que se basan en esto. Por ejemplo, ¿cómo operar con curvas cualesquiera si solo se dispone de la representación gráfica de las mismas y de la unidad en los ejes? Otra. Esto además es interdisciplinar. ¿Cómo obtener el punto de equilibrio de un modelo simple de oferta y demanda de un único bien? Piensen que estudiar esto lleva
Llevó, por ejemplo, en la escuela secundaria, 1 año, recorriendo todas las cuestiones del programa que se puedan con esto. ¿Cuál es el mejor plan de ahorros para generar la mayor cantidad de ingresos con bajo riesgo? Ya me voy. ¿Cómo construir edificaciones sustentables? Esto fue hecho en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata en el curso de la Ingeniería en Aviación. Involucra un físico, un matemático. ¿Por qué se cayó la piedra movediza de Tandil? Esto lleva a estudiar todo, llega hasta las ecuaciones diferenciales, si queremos explicarlos. La teoría especial de la relatividad, también trabajamos en eso, y algunas nociones de cuántica basadas en la técnica de la integral de camino de Feynman, pero no tengo tiempo de hablar de eso. Así que mi mensaje es que hace falta cambiar radicalmente la pedagogía y que tiene que ser una pedagogía basada en la investigación. Se llame como las mujeres estamos por la pedagogía de la investigación. Y me parece que un poco por ahí va la respuesta, aunque es muy difícil y nos está costando mucho hacerlo y solo lo hacemos de manera experimental. No consideramos que sea algo generalizable a todas las escuelas ni a todos los ámbitos educacionales. Bueno, muchas gracias. Bueno, como nos hemos pasado, especialmente la parte femenina de esta mesa, que es la que más mujeres tenía de todas las mesas en el tiempo, no vamos a poder hacer preguntas. A la salida, que os aborden. Bueno, en todo caso, muchas gracias a los 5. Pero antes se retrasaron. Por eso. Fue culpa de los anteriores, como en la escuela, fue culpa de los de la primaria. Sí, de la madre, como decía Alejandro. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias a todos.